Vamos a pasar a McGonagall, que además ahora hablaba de mi abuelo y McGonagall pues me recuerda mucho a mi abuela y yo creo que respecto a estilos de dar clase podemos comentar y ser muy complementarios con lo que hemos comentado anteriormente. Sí, además a mí me encanta el hecho poético que haya pasado de que lo hayamos pasado por delante para ir a Lupin, ¿no? Porque creo que McGonagall hace un papel que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Que es esa profesora o ese profesor que yo lo considero como un estamento, como algo sólido, como algo con lo que tú cuentas, que a veces es un papel invisible que no valoramos, pero siempre está ahí. Es decir, si yo lo necesito y tengo a alguien a quien ir a llorar o hay algún problema, a quien vamos a ir a ver es a la profesora McGonagall. Si yo lo hago mal, quien va a venir a reñirme y quien va a darme el tirón de orejas y a quien me voy a ver a avergonzar de haberla decepcionado es a la profesora McGonagall, y es un papel yo creo que muchas veces no damos esa importancia. Hace mucho de ese papel más maternal, paternal en Hogwarts cuando los niños no tienen padres, y qué relevante y qué hubiesen hecho Hogwarts y en especial el trío protagonista sin McGonagall. Bueno, aquí me tocas la fibra sensible. La verdad es que ya digo que McGonagall me recuerda mucho a mi abuela y me recuerda a esas instituciones, como tú dices, que no solo que confías en ellas cuando tienes un problema de verdad, sino que en todos los institutos hay alguien que es más veterano, que realmente refleja los valores quizá de ese instituto. Y yo que soy de un pueblo, pues que en Santoña, pues mi abuela y otras personas, pues Paco San Ildefonso, mi abuelo Higinio Vargas, pues tenían pues un ascendente sobre el propio pueblo, que los marineros los encontraban por la calle, hablaban con ellos con un signo de respeto, con un... Bueno, eso es muy difícil de conseguir, pero mantener las esencias o la filosofía de un instituto a través de sus profesores más veteranos y de alguien como McGonagall, pues me parece muy, muy importante. Y sobre todo también por eso, porque es que encima, o sea, es una figura de autoridad, pero es una autoridad, yo creo, bien entendida. Es una autoridad que refleja una cierta distancia con el alumno, pero es una distancia cariñosa. Tú sabes que va a estar ahí cuando hay un problema, no es una distancia rígida. Y aparte de que sabes que va a estar ahí, también te incentiva a que tú estudies porque sabes que no es una perita en dulce, no sé cómo decirte. Eso lo decían el día que hicieron el homenaje a mi abuela en Santoña. Hubo un antiguo alumno, que ya digo que ahora tiene también 70 años, que dijo, Mari Carmen, que era mi abuela, era una gran profesora, era muy cariñosa, pero no se confundan ustedes, no era una perita en dulce. Y es que tenía una personalidad, pues bueno, me recuerda mucho McGonagall, pues la verdad es que la actriz también es que está muy bien cogida para coger el espíritu del libro. Maggie Smith está perfectamente tomada como actriz para hacer a McGonagall, porque es que lo transmite en su propia mirada. Y luego me encanta algunas de las imágenes de la película que reflejan esto que te digo, como esa protección de McGonagall cuando ella piensa que Snape va a atacar a Harry Potter. Se pone en el medio, se pone por delante. Además, ahí te das cuenta también que es un combate entre adultos, como diciendo, los niños vamos a apartarlos ahora, nosotros aquí estábamos jugando. Que esto también lo hace muy bien en Juego de Tronos, lo hace muy bien con el personaje de Sirio Forel. Hay un momento que Sirio Forel está dando clases a Arya y entonces tú pues no tienes conciencia de que Sirio Forel está haciendo un juego de niños hasta que de verdad vienen mal dadas y entonces le dice a Arya, corre, y él da un paso al frente y ahí te das cuenta que ya es una pelea de adultos. Pues bueno, esto lo transmite muy bien también en las imágenes de las películas y transmite muy bien lo que en el libro está más desarrollado, que es esa mezcla de autoridad y cariño que tiene McGonagall. Ya digo que, vamos, es una de mis profesoras favoritas, con algo de favoritismo por Gryffindor, vamos a decir, pero que sería el único fallo que, que yo le sacaría siendo tan fan de Slytherin, pero vamos, una profesora también para tomar ejemplo y quizá pues con una forma más tradicional de dar clase, pero igualmente efectiva. Sí, a ver, el caso de McGonagall, yo creo que lo que decíamos antes de que siempre está ahí para echarte la bronca, creo que es esta profesora que en esos momentos llegas incluso cuando te está echando la bronca a odiar, a tener sentimientos negativos hacia esta persona tan, a lo mejor, exigente, dura. Pero claro, luego con el tiempo dices, qué importante fue que alguien me pusiera límites, qué importante fue que esta persona me supiese enseñar dónde estaba el camino y saber sacarme del camino por el que no debía ir. Maggie Smith, o sea,
perfecta, yo no se me ocurre mejor actriz para hacerlo. Y también has dicho lo de tratar con cierta distancia, ¿no? Que tienes aquí anotado, que trata con distancia a los alumnos, Sí, pero que a la vez de manera irónica. Ponías que les trata de usted, el señor Longbottom, ¿no? Y, y creo que es genial porque al final lo que transmite ella es, no somos amigos, porque es esto muy importante. Un profesor no es el amigo de sus alumnos, pero sí que como profesor, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aprender, yo voy a hacer que tú aprendas, que incluso puedas disfrutar de lo que aprendas y que puedas contar conmigo. Y yo creo que eso, vamos, es genial y no estoy de acuerdo con que tenga favoritismo por Gryffindor, ¿eh? Aquí podríamos debatir, pero me parece la mejor jefa de todas las casas. Mientras que Snape no le verás en ningún libro quitar puntos, ella es la primera con el dolor de su corazón y lo dice, no quiero perder, otra vez voy a perder, pero a la mínima que les pilla por ahí fuera, en el bosque prohibido, les pilla fuera de las habitaciones, 50 puntos menos para Gryffindor. Ella es la primera en ponerlo y predica con el ejemplo y no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Bueno, ya eso lo vamos a dejar para la segunda parte del podcast sobre el tema de la puntuación, pero esa elección de Harry como buscador del equipo de Gryffindor, bueno, tiene algo de... El Quidditch le hace perder un poco la compostura en este aspecto, pero bueno, hablaremos, quiero decir, Vale. no le quito ningún mérito como profesor en sí, es una profesora maravillosa. Y ya digo que pues un estilo docente que yo creo que debe estar presente. A mí es que yo ese tipo de profesores veteranos en el buen sentido, pues la verdad es que me gustan mucho. Hay un literato que yo estoy leyendo últimamente mucho, que es Gonzalo Torrente Ballester, que dice una cosa, que fue profesor de literatura, que por cierto, el otro día aquí por mi barrio iba leyendo un libro suyo, El Quijote como juego, que es un ensayo sobre el Quijote. Iba leyendo en el autobús y me paró una señora muy mayor y me dijo, Torrente fue mi profesor en el Instituto del Ferrol. Y me dio una ilusión, macho, pues era profesor ya digo, Qué guay. de literatura. Y decía una cosa que me hace mucha gracia. Decía que tú cuando llegas como profesor, él también era, no sé si era licenciado en historia o bueno, tenía estudios en historia, catedrático creo que llegó a ser, bueno, vamos, quiero decir que también sabía de historia, entonces lo que pasa es que dice que los profesores cuando llegan pues tienen una idea muy inflexible de lo que tiene que ser la cosa y dice, pues bueno, cuando llegamos somos Sancho el Bravo. Dice, después, pues cuando va pasando el tiempo pasamos a ser Sancho el Fuerte. Dice, y después ya, pues cuando ya ha pasado el suficiente tiempo somos Sancho el Craso. Voy diciendo, empiezas con unas ideas muy rígidas sobre lo que tiene que ser la docencia y luego poco a poco vas pasando de ser el bravo a ser el fuerte, a ser el craso, a pegarte más a la realidad, a ser mucho más irónico. Y esto, pues bueno, esto lo representan este tipo de profesores como McGonagall, que al final también pues, se adaptan a la realidad de los alumnos, aunque mantienen un tono que a mí me parece importante. No sé si es muy chapado a la antigua, no sé si es muy escorado hacia un lado de la ideología, pero a mí esto de la autoridad del profesor entendida bien me parece importante. Aunque puedes encontrar profesores, pues tú mismo has dicho a Tony, mi compañero en la academia, Tony Rubio, que es un maravilloso profesor que da un estilo de cercanía distinto, pero si te fijas, aunque da un estilo de cercanía al alumno, mantiene una autoridad sobre los alumnos en sus clases muy importantes. Yo no he visto a nadie dominar un grupo de más de 60 personas como a Tony con un silbido. O sea, quiero decir que la cercanía muchas veces no está reñida con una autoridad bien entendida y esto, pues McGonagall lo representa muy bien. Sí, yo a eso solo añadiría que la autoridad bien entendida no es una autoridad que el profesor tenga autoridad porque lo pone un papel, sino que es una autoridad que tú tienes que ganarte en el buen sentido. El alumno, o sea, si tú haces las cosas bien y eres capaz de mantener tu aula, de enseñar con el ejemplo, Sí. de apoyar cuando hay que apoyar y de saber poner límites cuando hay que ponerlos, sin necesidad de andar con gritos ni malas caras, Mm. creo que eso es lo que genera autoridad y no el hecho de que grites más, Sí, pongas más castigos o lo pongan en sí, un papel. voy a contar una anécdota que he recordado ahora. Bueno, mi abuelo estuvo trabajando hasta muy tarde en su vida, cuando ya estaba enfermo de Parkinson. Entonces mi abuelo había estado en Santoña pues muchísimos años.
Quiero decir, desde los años 50 hasta los años, bueno, si los 40 finales, principios de los 50, hasta el 80 y tantos que se jubiló. Entonces, en los últimos años, él era un profesor que era serio en clase, que tenía sus machacadas, pero que y le tenía mucho cariño a los alumnos. Y en los últimos años, mi abuela, que también era profesora, recuerda que una vez les dijo a los alumnos que disimuladamente se pusieran, mientras bajaba las escaleras, que disimuladamente se pusieran delante porque se podía caer, porque él ya tenía Parkinson, no se movía muy bien. Y entonces los alumnos le dijeron que no hacía falta que lo dijera porque desde el primer día lo hacían. Que ellos desde el primer día se ponían, quiero decir, se ponían delante mientras él bajaba la escalera por si acaso se podía caer. Es decir, que él guardó, o sus alumnos le guardaron un cariño a pesar de su forma, no a pesar, sino también debido a su forma de dar clase y durante los años, que se transmiten, que luego tienes un respeto reverencial por el profesor después de la clase. Y esto, pues es ese elemento que yo creo que sería muy importante conseguir a través del ejemplo, como tú dices. Y ya digo que, de hecho, en algún momento mi madre, que me ha dicho que, bueno, mi abuela, obviamente, con su marido enfermo, con mi abuelo que estaba ya enfermo, pues quería que acabara un poco su vida laboral hasta el final. Y mi madre siempre dice que podía haberse jubilado antes, pero que mi abuela insistió porque tampoco quería ver que mi abuelo estaba enfermo. Quiero decir, no quería ver que su marido pues ya no se encontraba bien y decía, pues si puede seguir dando clase, y mi abuela incluso le cuidaba los exámenes. Y mi madre me decía, pues podía haber tenido quizá algún alumno que ya cuando al final pues tenía más dificultades, le hubiera denunciado a la inspección. Es decir, habría dicho, pues hombre, este profesor pues, igual pues ya no. Y dice que, claro, que el asunto es, bueno, que los aplausos que le dieron cuando se jubiló y todo el cariño que le dio el pueblo, pues bueno, eso es por decirlo así, el santo grial, yo creo, también estoy influido porque es mi familia, pero para mí es el santo grial de ser profesor, ese respeto reverencial y ese cariño que tú te has ganado, pues de alguna manera manteniendo pues, una cierta distancia, pero siendo un profesor que has empatizado con los alumnos. Entonces, ese equilibrio yo creo que lo podríamos representar por Maggie Smith. Yo veo a Maggie Smith con el colegio de Hogwarts aplaudiéndola el día que se jubila, en que ha dado aprobado general, no sé si a los de Slytherin, pero en general lo veo en ella y ya digo que a mí es que me toca, ya ves que estoy contando aquí un poco más de anécdota personal, pero en este caso es la profesora que más me toca la fibra sensible porque veo a J.K. Rowling que ha tenido ese ojo que tiene para poner las características determinadas de gente que yo me he encontrado muy cerca. Joder, me ha gustado lo que has dicho y en especial el ejemplo de la escalera me ha encantado. O sea, me ha parecido precioso y me ha Lo gustado mucho. cuenta siempre, lo cuenta siempre mi madre. Pues me ha Y, parecido y, son, fantástico. y a día de hoy, yo estoy entrevistando a un marinero de Santoña que tiene 70 años y que me está contando un poco su profesión. Precisamente es todo enfocado hacia la docencia para contar a la gente de Santoña, pues con ejemplos cercanos a su realidad, pues temas económicos. Y me presentó a algunos de sus amigos y es que, es que te los presentan y dicen, joder, el nieto de Higinio Vargas, el nieto de Mari Carmen Vázquez, y te cuentan alguna anécdota de aquella época. Y es que eso sería, yo creo que sería lo ideal como profesor poder llegar a eso, porque es que trasciendes un poco tu asignatura. Y cuando digo a mi familia, también digo a otros profesores del pueblo, como Paco San Ildefonso, o sea, quiero decir que es que se acuerdan de todos ellos con un cariño a todo ese equipo que había, María Elena Sierra, pues, es que ya te digo los nombres porque es que me los repiten una y otra vez gente de más de 60, de 70 años, que ahora mismo ya están jubilados y pues te hace tener un orgullo pues muy grande y una responsabilidad, en mi caso como profesor, de pues intentar imitar un décimo de esa excelencia. Bueno, yo como alumno tuyo doy fe de que así está siendo y vamos, bueno, y un décimo y no puedo comparar, pero vamos, puede estar más que orgulloso. Sobre Maggie Smith, una última curiosidad. El elenco de actores, que eran niños cuando empezaron, cuando empiezan a grabar Harry Potter, estamos hablando de que Daniel Radcliffe y bueno, Emma Watson y Rupert Grint son niños completamente desconocidos y cuentan como adultos que eran verdaderas estrellas y en el mundo de Hollywood y en este caso de artistas tan reconocidos, porque en este caso eran británicos, cómo puede ser que esa barrera de, oye, yo soy una estrella, tú eres un novato, y cuentan como Maggie Smith o incluso Alan Rickman en los rodajes les atendían, les cuidaban, les trataban como uno más y, de nuevo, el casting, si no fue perfecto, es lo más cercano a lo que más podía a la perfección que
que hubo con Harry Potter.